Bienvenidos una vez más a Reflexiones de la Biblia. ¿Cómo estás? Acá estamos para compartir nuevamente de la Palabra de Dios. Ya tengo mi Biblia preparada y esperamos que te puedas sentir a gusto en lo que vamos a compartir en este momento. Cada reflexión que damos cada miércoles tiene la intención de ayudarte a conocer más el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso no te vayas y disfruta de lo que viene a continuación. Muy bien, vamos a compartir entonces una reflexión del libro de Segunda de Pedro. Quiero invitarte ahí donde estás para que puedas tener tu Biblia en la mano. Y la semana pasada, si recordás, vimos del libro de Primera de Pedro. Ahora vamos a ver la segunda carta, que tiene 3 capítulos. Y en el capítulo 1, a partir del versículo 1, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo hacer para que nuestra vida espiritual pueda continuar creciendo, pero al mismo tiempo nos muestra cómo ser semejantes a Jesús. Es un capítulo que nos da el secreto, podemos decir, de cómo ser semejantes a Cristo. Y si ustedes ven, vamos a leer juntos ahí el versículo 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Acá vemos en este versículo que la carta está dirigida a aquellas personas que alcanzaron por la justicia de Dios y de Jesús una fe igualmente que la nuestra, dice Pedro. O sea, está dirigida a personas que están dentro de la iglesia, personas que aceptaron la misma fe, y esto de que alcanzaron la justicia, el versículo dice: habéis alcanzado por la justicia de Dios una fe, ¿no? Sabemos que se refiere a cuando uno pasó por el bautismo, ya habiendo sido justificado de sus pecados y ahora está viviendo una vida en crecimiento, en lo espiritual, ¿no es cierto? Y una vida queriendo ser semejante a Jesús. Entonces, tanto vos como yo estamos acá, en este camino, buscando en la Biblia el modelo de Cristo, ¿o no? Es lo que todos estamos buscando para poder alcanzar la vida eterna. Por eso Jesús nos dejó un ejemplo y nosotros nos llamamos cristianos porque consideramos que seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces Pedro en este capítulo nos trata de mostrar cómo poder seguir a Cristo, cómo lograr conseguir que el modelo que es Jesús pueda impactar en nuestra vida y nuestra vida sea semejante a su ejemplo. ¿Me explico? Fíjate, en el versículo 2 resalta ahí una palabra que es interesante en el griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es la palabra conocimiento. ¿Viste? El versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? Exacto, de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa palabra conocimiento en griego se dice epignosis, como estás viendo en pantalla. Epignosis. Y no es un conocimiento teórico solamente, sino que esa palabra resalta que es un conocimiento que te impulsa a llevar a la práctica lo que estás aprendiendo. Es un conocimiento profundo, un conocimiento preciso, en este caso ¿de quién? Claro, el versículo lo dice, de Dios y de Jesús, de nuestro modelo. Por eso, a partir del versículo 3, nosotros vamos a encontrar que Pedro enseña o inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a poder ser participantes de la naturaleza divina. Y vos te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, es lo que vamos a tratar de descubrir para encontrar este secreto de cómo lograr que el modelo de Jesús pueda reflejarse en nuestra vida. Fíjate, el versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Este es un texto interesante. Hoy dijimos que la palabra conocimiento en el versículo 2, epignosis, significa un conocimiento profundo, preciso de Jesús, que nos empuja a llevar a la práctica eso que estamos aprendiendo. Bueno, y esa palabra epignosis que aparece en el versículo 2, también aparece en el versículo 3,
cuando dice mediante el conocimiento de aquel, aparece también en el versículo 8 que más adelante vamos a leer y se repite nuevamente en el capítulo 2 del versículo 20. La misma palabra. Y siempre que aparece la palabra epignosis está relacionada con Jesús, ¿no? El conocimiento de aquel, conocimiento de Dios y Jesús, conocimiento de Jesucristo. Y ahora lo vamos a notar, ¿no? Pero lo que nos está resaltando acá, en el versículo 4 especialmente, dice que por las promesas que Dios nos dejó, nosotros podemos llegar a ser ¿qué cosa? Bien, participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo que vamos leyendo, por lo que ya Pedro dijo previamente, tiene que ver con ser participantes de los atributos que Dios tiene, de los aspectos de carácter que Dios tiene, ¿sí? No es que está diciendo que nosotros vamos a ser un Dios, no, sino que vamos a ser como Dios, en el sentido de los atributos que Él tiene como persona, ¿no? Atributos de carácter, su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad. Y Pedro más adelante va a resaltar algunos aspectos importantes que nosotros deberíamos tener en nuestro carácter. Por eso cuando la Biblia dice que nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, está diciendo que podemos ser participantes del carácter de Dios, ser semejantes a Dios, que es nuestro modelo. Y Jesús, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, dice San Juan, fue nuestro modelo aquí en la tierra y nos mostró que es posible llegar a ser participantes de la naturaleza divina teniendo humanidad. Por eso es importante lo que dice en el versículo 5 y 6, fíjate. Dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cada uno de estos aspectos que se resaltan tiene una profundidad enorme. No nos vamos a poner no vamos a detallar uno por uno, pero sí resaltar quizás alguno. Por ejemplo, cuando dice acá al dominio propio paciencia, ¿no? Esa palabra paciencia significa una paciencia activa, una perseverancia, ¿no? Del griego hipomoné o upomoné, depende cómo se diga. Es una paciencia activa, o sea, mientras yo espero la segunda venida de Jesús, me mantengo en actividad para que mi carácter pueda ir mejorando cada día. Después cuando habla ahí de a la piedad afecto fraternal, ¿no? Afecto fraternal, ahí aparece la palabra Filadelfia, que es el amor entre hermanos. Parte de tener atributos del carácter de Dios es amarnos unos a otros. Y por último, la palabra amor, ahí aparece la palabra ágape, que es el amor que Dios coloca en nosotros y es el amor hacia Dios, que es lo que te ayuda a dejar el orgullo de lado, la envidia, la vanagloria. O sea, todo esto que Pedro dice que tenemos que añadir con diligencia es lo que nos ayuda para ir creciendo en la vida espiritual y ser participantes de la naturaleza divina, o sea, ser semejantes en carácter a Cristo. Ahora, de todas estas cosas que fuimos leyendo acá, uno automáticamente piensa cuál es la que le falta, ¿no? Quizás la que me falta es fe, quizás es dominio propio, paciencia, amor por el prójimo, amor por Dios, dejar el orgullo de lado, la vanagloria, la vanidad, no sé. Cada uno va a ir reflexionando en esto de acuerdo a cómo te llega. Pero vos te preguntarás también cuál es el objetivo de todas estas cosas. Bueno, Pedro da la respuesta en el versículo 8. Fíjate que dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece otra vez la palabra epignosis y relacionada con Jesús en este caso. O sea que si nosotros buscamos, mediante las promesas de Dios, ser semejantes a Él en carácter, añadiendo estos atributos, ¿no? Virtud, fe,
paciencia, dominio propio, amor. Dice, todas estas cosas los van a ayudar para que no estén ociosos ni sin fruto. O sea que gracias a esto que nosotros empezamos a hacer, con la ayuda de Dios, añadir estos aspectos en nuestra vida, vamos a poder lograr ser semejantes a Cristo. Y ahora uno cuando va viendo esto no parece imposible, sino que con la ayuda de Dios vemos que es posible ser semejante a Jesús. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no les interesa participar de la naturaleza divina, ser semejantes a Cristo en carácter, en otras palabras? Bueno, el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vemos que la Biblia siempre habla cuáles son los beneficios para los que aceptan y cuáles son las consecuencias de los que no aceptan lo que Dios nos muestra, nos presenta. Por eso en este momento quiero llevarte a reflexionar en que todos, si queremos, con la ayuda de Dios, podemos ser semejantes a Jesús. En carácter me refiero, siempre hablando en carácter. Yo te pregunto en este momento, ¿cuáles son tal vez esos atributos de carácter que sentís que te falta todavía? ¿Cuáles son esos aspectos de tu vida que sentís que estás lejos del modelo que la Biblia nos presenta, lejos de Jesús? Bueno, lo primero es darte cuenta cuáles son esas diferencias. Y ahora con ayuda de Dios, poniendo diligencia, como dice Pedro, lograr que ese conocimiento de Dios pueda impactar en tu vida y pueda dar fruto. Pero hay algo un poquito más todavía. Fíjate en el versículo 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Volvemos siempre al objetivo principal que hay en esta vida, alcanzar la salvación. Y la Biblia, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, enseña que lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es el carácter. Por eso necesitamos refinar nuestro carácter hoy, acá. Y Dios, el Espíritu Santo, inspiró a Pedro para darnos el secreto de cómo hacer que ese carácter sea semejante al de Cristo. Y cierro con esto. El versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo, dice Pedro, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esta última parte resalta la profecía que Jesús le había dicho a Pedro en San Juan 21, 18 y 19, que iba a morir de una forma violenta y de una forma que él no iba a querer. O sea que estaba profetizando cómo iba a ser el final de Pedro. Por eso Pedro resalta acá, sabiendo que debo abandonar el cuerpo, o sea que va a morir como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ¿no es cierto? Haciendo referencia a San Juan 21, 18 y 19. Pero en el versículo 15 también nos dice que Él va a procurar con diligencia que después que Él se vaya, o sea, después que Él muera, nosotros podamos recordar y tener memoria de estas cosas. O sea, no solamente nos recuerda con sus palabras, sino también nos recuerda con su ejemplo. Y Pedro es un ejemplo grande, poderoso, de lo que Dios puede hacer en el carácter de una persona, ¿o no? Tal vez a vos que no conocés la historia de Pedro, te sugiero que puedas leer en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro de Hechos también, que muestra cómo fue el crecimiento espiritual de Pedro, su encuentro con Jesús. Y lo que más se resalta en la historia de Pedro, que llega hasta nuestros días, es cómo él lo negó a Jesús en el momento más difícil de la vida de Cristo,
pero también se resalta cómo Jesús lo restauró y a partir de esa restauración, Él cambió 100%. Entonces tenemos a Pedro, una persona dura, de carácter duro, tosco, violenta, al punto de querer matar, como pasó con Malco, el soldado romano, el soldado judío que había ido a buscar a Cristo al Getsemaní, y Pedro saca la espada para matarlo. Vemos cómo cambió en su encuentro con Jesús y su carácter se fue asemejando al de Cristo al punto de llegar a escribir esto que nosotros estamos leyendo hoy. Por eso, si yo te preguntara en este momento, ¿crees que es imposible cambiar aspectos de carácter? Yo creo que no. Pero no solo. Con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja esta enseñanza para que nosotros entendamos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa ser participantes o ser semejantes al carácter de Jesús. Cuando Pedro dice que nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, nos está diciendo que tenemos que tener atributos de carácter que tiene Dios. Y nos deja acá el secreto, en dónde hay que poner diligencia para que nuestra vida espiritual pueda tener fruto, para que no estemos ociosos y para que podamos ganar la vida eterna, que es el fin supremo, el objetivo supremo. Espero que de alguna manera esta reflexión te pueda servir, que como me llegó a mí de forma personal, pueda llegarte a vos y Dios te pueda ayudar a que esos aspectos de carácter que todavía hay que mejorar, con su ayuda lo puedas lograr. Dios te bendiga grandemente. ¿Oramos? Querido Padre, gracias porque al abrir tu palabra encontramos las claves, los secretos para seguir creciendo en la vida espiritual. Ayúdanos a poner diligencia en aquellos aspectos de carácter que todavía nos cuestan. Ayúdanos a recordar que podemos ser semejantes a Jesús y poder, Señor, con su ayuda, en esta vida, vivir como Él vivió. Todo lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que te vayas, quiero hacerte una invitación. Si te gustó todo lo que viste en este programa y querés saber más de la Biblia, te invitamos a enviarnos un mensaje al teléfono que estás viendo en pantalla para poder recibir estos materiales de forma gratuita. Una Biblia y una guía de lectura para entenderla mejor. Hay muchas formas de leer la Biblia y una de ellas es a través de esta guía, que tiene hojas con temas con diferentes preguntas. Por ejemplo, esta hoja pregunta: ¿quién es Dios? Si querés conocer a Dios el Padre, su naturaleza, si se preocupa por nosotros, si nos ama, entonces esta hoja, esta guía, es especial para vos. Muchas personas se preguntan: ¿por qué los inocentes sufren si Dios es amor? Bueno, a través de esta guía vas a poder encontrar la respuesta en la Biblia a ese interrogante. Por eso, esperamos tu mensaje para que puedas saber más de la palabra de Dios. Y así termina la reflexión del día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y si te gustó todo lo que viste, te invitamos a suscribirte al canal y que puedas compartir con todos tus contactos para que más personas puedan seguir disfrutando de reflexiones de la Biblia. Nos vemos la semana que viene por este mismo canal y a la misma hora. Que Dios te bendiga.